Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia. Informar que en cumplimiento con la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio. Y su servidora, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El motivo de esta convocatoria es informar sobre los hechos ocurridos y las acciones desarrolladas durante el fin de semana en varias entidades de la República. Desde que se reportaron los sucesos, bloqueos y quemas de vehículos, mantuvimos personalmente comunicación permanente con gobernadoras, gobernadores y fiscales de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua, destacando la coordinación institucional a través de las mesas de construcción de paz y seguridad estatales para la identificación y detención de las personas generadoras de violencia. Decir que en el país hay gobernabilidad y estabilidad. Reiteramos el llamado del presidente de México a la población a estar tranquila e informada. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas y aquí se dará información al respecto. Continuaremos trabajando todos los días y a toda hora en coordinación con gobernadores y gobernadoras para lograr y garantizar la paz. Le doy la palabra al general secretario Sandoval, después al almirante secretario, luego al subsecretario de Seguridad y finalmente responderemos sus preguntas. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación. Adelante, por favor. A manera de recordatorio, de antecedente de lo que hemos estado realizando por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional dentro de lo que es la estrategia integral del Estado mexicano. Aquí tenemos esta primera lámina donde establece que esta estrategia integral del Estado mexicano se deriva del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en donde precisamente se busca fortalecer el Estado de Derecho y se han establecido una serie de acciones para preservar la libertad, el orden y la paz pública de las personas en todo el territorio nacional. Hoy en día que tenemos una presencia de la Guardia importante, un despliegue en todo el territorio nacional y apoyando las acciones en seguridad, pues tenemos resultados importantes que se busca afectar a las organizaciones delictivas tanto en su estructura operativa como en su estructura financiera. Entonces, estas acciones que se derivan de o que están establecidas en la estrategia, primeramente está la creación de la Guardia Nacional, que como mencioné y como lo ha citado el señor presidente, más de 100,000 hombres, 115,000 aproximadamente operativos desplegados en el territorio nacional, coadyuvan a lo que se busca en cuanto a paz y seguridad.
También están las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional para lograr una cobertura completa, una coordinación de esfuerzos, el apoyo a autoridades de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, actualización del despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo a cómo se despliega la Guardia para evitar duplicidades. Estamos buscando cubrir más espacio en el territorio y no duplicar esfuerzos. La construcción de 494 instalaciones de la Guardia Nacional para lograr permanencia y cobertura en todo el territorio. Tenemos 242 instalaciones ya construidas, 81 en proceso de construcción y 171 que estamos pendientes por iniciar. Este trabajo ha buscado el debilitamiento de organizaciones delictivas y también una de las tareas que se han ido buscando, una de las misiones es el incremento de la Guardia Nacional en cada entidad. A la fecha tenemos 19 entidades en las cuales la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional son mayores a los efectivos de la Policía Estatal, 19 estados en esa condición. Bien, algunas de las acciones que se han desarrollado para el fortalecimiento del Estado de Derecho se pueden citar. Estas han sido importantes porque nos ha permitido precisamente pues atacar la parte operativa, la parte financiera, reducir la posibilidad de las organizaciones delictivas para actuar en contra de la sociedad, para evitar que sigan dañando lo que es la seguridad pública de los diferentes estados. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Adelante, por favor. Tenemos el ejemplo en Tamaulipas. En marzo de este año hubo la detención del Huevo Treviño, también de otro delincuente apodado El Huerco en agosto del 21, acciones que permitieron pues que la parte delincuencial con presencia ahí en esta parte de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, pues hubiera una disminución en las agresiones que se tenían tanto a personal de las Fuerzas Armadas como a las autoridades de los diferentes niveles. Entonces, ha sido una constante reducción en esto y también va directamente pues relacionado con la reducción de número de homicidios en el estado de Tamaulipas. Hoy en día son de los estados que tienen menos homicidios. Otro de los ejemplos de toda esta actividad que se desarrolla y que va contra los grupos delictivos es Michoacán, donde se hicieron hace algunos meses operaciones en Tierra Caliente para fortalecer el Estado de Derecho con motivo de las confrontaciones que se tenían entre Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que en febrero de este año se realizaron operaciones importantes ahí en el área y se logró pues recuperar de alguna manera las actividades normales de la población al regresar la paz ahí, con todo un trabajo, no nada más en el ámbito de la seguridad, no nada más en la participación de Fuerzas Armadas o el papel importante que jugó la Guardia Nacional ahí para fortalecer la paz en Tierra Caliente, sino también una serie de acciones por parte de los programas sociales que entraron en esa área del territorio nacional y que fue pues sumamente importante. También uno de los ejemplos es el regreso de las personas, de más de 2,000 personas que habían salido de esta parte de Tierra Caliente y regresaron a las localidades de origen después de que se realizaron estas acciones.
Otro ejemplo de esas medidas dentro de la estrategia de seguridad, pues está Guerrero, en donde el fortalecimiento del Estado de Derecho se centró en facilitar el libre tránsito de la población por de las vías de comunicación, donde había normalmente bloqueos, había cobro en las casetas por parte de diferentes grupos. Y ahí la Guardia Nacional hizo una presencia importante en todas las casetas y se mantiene, y se ha facilitado el tránsito, pues recobrando el Estado de Derecho en ese ámbito. También con esto se ha acotado el activismo de organizaciones sociales que están presentes en el Estado. Otro de los ejemplos es Zacatecas, donde se realizaron y se mantienen operaciones desarrolladas con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, con las policías estatales y las policías municipales, y un esfuerzo que es coordinado, no solamente se centra en Zacatecas, sino en los estados que están alrededor del propio estado de Zacatecas. También vinculado a fortalecer el Estado de Derecho y evitar acciones de la delincuencia organizada. Se han ido logrando la reducción de índices de homicidios y también el regreso de personas que habían de alguna manera pues se vieron forzadas a salir de sus lugares de orígenes para irse a otros lugares, están regresando ya también. En cuanto a Jalisco, se han realizado en contra del cártel Jalisco Nueva Generación una serie de acciones que se busca debilitar al cártel a través de, como ya cité, ir sobre la parte financiera o ir sobre la parte operativa. Y se han desarrollado, por ejemplo, y tenemos el noviembre del 20, la detención de un jefe regional, don Guti; en el 21, la detención de la operadora financiera del cártel Jalisco; en el 22, otro jefe regional, don Carlos; en abril del 20, esto fue en enero del 22, en abril del 22 también una operación donde falleció resultado de la agresión que se tuvo un lugarteniente del cártel, el Chopa, apodado el Chopa. Y lo más reciente, 9 y 10 de agosto, en operaciones en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Aquí, en esta operación, se recibió la información de que se estaban moviendo una serie de vehículos, más de 20 vehículos, con gente armada en esa área. Todo el área de Jalisco, la Guardia Nacional, el Ejército, tiene un despliegue importante. Aprovechando ese despliegue, en base a esa información que nos estaba llegando, se alertan a todos las tropas que se tenían y ubican a estos vehículos. Se realiza una operación, se ubica que hay un campamento donde está esa concentración de personas de la delincuencia organizada, y hay una agresión. El resultado de esta agresión, se pide el apoyo y el comandante de la 5ª Región Militar se traslada en un helicóptero para reforzar las actividades que se estaban desarrollando. Hay una segunda agresión. A la hora que llega el comandante en el helicóptero, también es agredido, de tal manera que se pudieron realizar la detención de 6 agresores. Uno de ellos, o un agresor más, fallece ahí.
se aseguran 40 armas, 10 granadas, 14 vehículos, de ellos 10 blindados, 3 motocicletas y un dron con explosivos. Esto fue lo que se logró en las operaciones asegurar. Siguieron las operaciones, esto fue el día 9, el día 10, ya el 9 fue por la tarde, ya el día 10 en la mañana siguieron las operaciones, todavía se localizaron algunas armas y vehículos que fueron asegurados. Bien, aquí también el día 10 se incrementó con fusiles 5.56, granadas, cargadores, cartuchos, más vehículos. Aquí podemos ver en la lámina los resultados. Como derivado de estas actividades, se realizaron algunos bloqueos, 8 bloqueos carreteros, 15 vehículos incendiados en lo que fue Jalisco. De las actividades que se estaban haciendo, de estos bloqueos que se estaban desarrollando en Guadalajara, de ahí se buscó o fue la inquietud de que quienes estaban reunidos no se tenía conocimiento que la concentración o el movimiento de esas unidades que fueron avistadas por la población civil y que nos alertaron, no sabíamos que si había algún delincuente de un nivel importante dentro de la estructura delictiva, pero estos bloqueos que se empezaron a dar nos dio pues la pauta para identificar qué es lo que estaba sucediendo o quiénes eran los que estaban ahí reunidos o quienes estaban organizando esta reunión. Y bueno, sí tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre dos líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión. No fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos 6 y el fallecido no estaba en los líderes, esos 2 líderes que se reunieron. Entonces, pues la conclusión es que pensaron que dentro de esa estructura delictiva, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. No fue así. Se realizaron una serie de operaciones para tratar de localizarlos en el área, ya no fue posible. También derivado de esto y tomando en consideración que en el estado de Guanajuato también hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, también hicieron una serie de acciones, afectaron a 28 comercios, también incendiaron 19 vehículos, pero también hubo detenidos. Ahí participó la Fiscalía del Estado en coordinación con Guardia Nacional, con Fuerzas Armadas y pudieron hacer detenciones importantes de quienes realizaron esta actividad. Aquí tenemos en la lámina 28 comercios, 19 vehículos, los detenidos. Bien, pasando a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se han realizado una serie de acciones importantes de presencia, de apoyo al Estado. Tenemos dentro de la estrategia de seguridad una serie de organizaciones que hemos desarrollado para poder fortalecer a los estados cuando se necesita en algún punto. Tenemos una fuerza de tarea conjunta México, donde está organizado preponderantemente por Guardia Nacional y también por el Ejército. Son 2,000 elementos
de estas dos fuerzas, Guardia y Ejército, que están disponibles aquí a nivel central para apoyar a los estados. Y también dentro de los estados, dentro de las regiones militares que se conforma todo nuestro territorio, tienen una fuerza de tarea regional conformada entre 300 y hasta 500 hombres para poder actuar en los lugares en donde se requiera dentro de la región. Cada región tiene 2 o 3, de 1 y hasta 3 estados bajo su responsabilidad. Entonces, de tal manera que ahí en Ciudad Juárez se han estado desplegando en este año 1,000 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México, 300 de la Fuerza de Tarea Regional, 4,865 elementos del Ejército y 796 de la Guardia Nacional, haciendo un total de 5,600 hombres que han estado trabajando ahí. Se han hecho aseguramientos importantes entre enero y julio de este año, 451 detenidos, 260 vehículos asegurados, 332 armas, 7,022 kilogramos de marihuana, 23 kilogramos de cocaína, 288 kilogramos de metanfetaminas, 11 kilogramos de fentanilo. Entonces, es un trabajo importante que, como cité ya anteriormente, esto va pues a debilitar a las estructuras criminales, a las organizaciones delictivas que están en el área. El 11 de agosto, en donde se desarrollaron los hechos que estuvieron siendo atendidos por las fuerzas de seguridad, se generaron en el interior del Centro de Reinserción Social número 3, entre integrantes del Cártel del Pacífico y Cártel de Juárez, por el control de actividades ilícitas ahí dentro del penal. Se genera una riña donde las autoridades estatales y municipales buscan controlar, y de ahí que se genera la reacción de las organizaciones criminales en la ciudad mediante la quema de vehículos y agresiones en comercios. Lo que se buscaba era un distractor para que no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro de la ciudad. Las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, 2 reclusos y 8 civiles, 3 inmuebles dañados, 2 vehículos incendiados. Como mencioné, ya había un despliegue en lo que es el Estado, ahí en Ciudad Juárez, y se alertó a todas las fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército para realizar patrullamientos, un despliegue más intenso, un patrullamiento más fuerte, para evitar que se siguieran presentando estas acciones violentas. Aquí tenemos los resultados, lo que fue las personas fallecidas, los heridos. Bien, pasamos a… Ahí tenemos unas fotografías, a ver si pasamos las fotografías de las actividades que se realizaron ahí más adelante, por favor. Adelante. Adelante. Esa es la presencia tanto de este guardia como del Ejército. Bien, pasamos a Baja California. También de igual manera como lo cité en Chihuahua, también en Baja California se le ha estado apoyando. Tenemos hasta la fecha 1,000 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México que ha reforzado Baja California, 300 de la Fuerza de Tarea Regional. Tenemos un efectivo total de 5,661 elementos
entre Ejército y Guardia Nacional, ahí con presencia en el Estado. Los aseguramientos han sido 852 detenidos, 433 vehículos asegurados, 473 armas, 8.147 kilogramos de marihuana, 633 de cocaína, 10.233 kilogramos de metanfetaminas, 540 kilogramos de fentanilo. Esto ha sido en el periodo de este año de enero a julio. Un trabajo importante, es una frontera donde el tránsito o las actividades ilícitas son en un número elevado. El tráfico de mercancías ilícitas pues es también importante, y está nuestro personal trabajando y buscando afectar esas estructuras delincuenciales. Derivado de la presencia de organizaciones del Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de los Arellano Félix, estas tres organizaciones tienen presencia ahí en el Estado, ahí en la parte fronteriza. Ahí es donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un enfrentamiento constante por tratar de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Es una pugna constante en esa región fronteriza. De ahí que se presentan estos actos vandálicos. De alguna manera, ya lo mencionó el señor presidente, para llamar la atención, no atentaron contra la sociedad, pero sí fue un efecto de llamar la atención, de buscar que las autoridades atendieran esto, de quizá también generar una condición hacia la población donde se pudiera identificar que había falta de seguridad. Lo cierto es que hay una cantidad importante de hombres trabajando. Obviamente la delincuencia buscó y identificó los lugares donde podría hacer esto sin o donde se les facilitara para poder llevar a cabo esta quema de vehículos y bloqueos carreteros. Fueron 36 eventos en total, 25 vehículos incendiados. Derivado de estas acciones, Guardia Nacional y Ejército desplegaron en lo que fue Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali. La totalidad de hombres estaban en las calles patrullando, evitando que fuera dañada la sociedad con alguna de estas actividades violentas de la delincuencia organizada. Aquí vemos los resultados que ya mencioné: 25 vehículos. Hubo una serie de mensajes que se publicaron en redes tratando de generar esa condición o el sentimiento de inseguridad en la población. Pero como ya cité, las tropas se mantenían en constante reconocimiento en todas las ciudades en donde se identificó que había este tipo de actividades por parte de la delincuencia organizada. Aquí, adelante por favor, están ahí las situaciones que se presentaron: Tijuana, los 15 incendios, Mexicali 3, Tecate 2, playas de Rosarito 3, Ensenada 2, total 25. Aquí también se hicieron una serie de acciones en las cuales se mandó un apoyo adicional a Baja California. Se trasladaron vía aérea 200 elementos de fuerzas especiales en apoyo ahí al mando territorial, a la zona militar de ahí de Tijuana, para que reforzaran las operaciones. Y también hubo un refuerzo de 100 hombres en Ensenada, que también había de alguna manera una alerta de posibilidades de que podían incrementarse las actividades
que estaban haciendo las delincuencias. Entonces cubrimos las áreas que estaban siendo más afectadas, Tijuana y Ensenada, con elementos de fuerzas especiales, transportados en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Aprovechamos también, y previa coordinación con las autoridades civiles, con FEMDO principalmente, que los aviones de regreso aquí a la Ciudad de México se pudieran concentrar los detenidos para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Como ya cité, los patrullamientos y los reconocimientos terrestres fueron intensos. Se dio la instrucción de sacar todo el personal que se tenía para evitar que se siguieran presentando este tipo de actividades. Inicialmente se trajeron a la Ciudad de México 8 detenidos y posteriormente otros 4 que en el día subsiguiente habían sido detenidos y llegaron hoy en la madrugada esos 4 y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Pasamos a Michoacán. Bien, en Michoacán también, como ya cité, como apoyo toda esa actividad que se realizó en Tierra Caliente, nos ha permitido tener una presencia importante en el Estado, una presencia muy bien coordinada, cosa que no existía anteriormente, gracias al gran apoyo que se ha tenido hoy en día por parte del gobierno del Estado de Michoacán. Se ha hecho una coordinación excelente entre Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, que era muy difícil hacer esa coordinación. Hoy en día nos permite tener pues una presencia importante y obviamente resultados importantes. Y de ahí que se da este resultado en Uruapan, donde también todo el Estado tiene un despliegue de personal, que son números que nos ayudan a tener una presencia y darnos cuenta de lo que esté sucediendo en Michoacán, de tal manera que también se recibe información sobre el movimiento de delincuentes armados en vehículos, y se ubica cuál es el movimiento que llevan. La información era que iban de Uruapan a Pátzcuaro, ahí el tramo carretero libre. Entonces, con el personal que está desplegado, se arma una operación y va sobre estos vehículos. Aquí van 130 elementos de la Guardia Nacional. La operación prácticamente la lleva la Guardia Nacional, ellos son los que encabezan, y van en apoyo 75 elementos del Ejército Mexicano y 35 de la Guardia Civil Michoacana, es la Policía del Estado. Entonces hacen esta operación, interceptan a ese convoy, detienen los vehículos y son 167 integrantes de la organización Pueblos Unidos. Entre estos 167 detenidos hay 3 menores de edad. Se les aseguran 233 armas de fuego, de ellas 176 son largas, 57 cortas, 2 granadas de fragmentación, 3 aditamentos lanzagranadas, 840 cargadores, 23.497 cartuchos, los 24 vehículos, 5 de ellos con blindaje. Por la cantidad de detenidos se pide un refuerzo, llegan de una de las zonas, ahí en Michoacán tenemos 2 zonas militares, la de Apatzingán y la de Morelia. De Apatzingán llegan 270 elementos en apoyo del personal de la Guardia y los 75 elementos del Ejército. Y de la 21 zona de Morelia llegan otros 270 y 4 helicópteros para proporcionarles seguridad desde el aire. Sobre esta detención, sobre lo que iban a hacer estos organización delictiva de Pueblos Unidos,
Un día antes se había tenido información que había existido un enfrentamiento entre los Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, una agresión o un enfrentamiento que no identificamos los resultados que se tuvieron, pero este grupo delictivo iba a actuar en contra del otro grupo que tiene presencia ahí, como cité, el Cártel Jalisco Nueva Generación, motivado o resultado de lo que había pasado un día antes. Con motivo de estos aseguramientos hubo 6 bloqueos carreteros en diferentes puntos de la entidad. Aquí tenemos en la lámina. Aquí los puntos en gris son los bloqueos carreteros. Fueron en la caseta de Siragüen, en la caseta de Ajuno, en la colonia San Rafael en Uruapan, en el crucero Atiamba, en la carretera Ataretán, también en la colonia Zumpimito de Uruapan. Estos bloqueos empiezan alrededor de las 5 de la tarde, el que se pone más temprano, se fueron retirando entre 7 a 10 de la noche, y el último en retirarse es el de Taretán, que se retira a las 2 de la mañana del siguiente día, que es marcado con el número 9. También hubo una retención en Paracho de 24 elementos de la Guardia Nacional. Aquí estos 24 elementos iban en apoyo también al dispositivo donde se habían asegurado a los delincuentes, y es retenido por la población. Personal del Ejército se traslada junto con el comandante de la zona militar de Apachingán, llegan a la población y son dejados en libertad el personal. Ya se quita las personas civiles, el apoyo o base social de grupos delincuenciales, desisten de tenerlos retenidos y ya pueden incorporarse a las actividades a las que iban, que es el apoyo a toda la estructura del dispositivo generado por la detención. También pues, se ponen a disposición todos los 167 integrantes de esta organización delictiva, se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República en Morelia, y donde se hacen los trámites correspondientes. Aquí tenemos unas fotografías, y adelante por favor, de la detención, de la participación de las tropas, de la participación de la Guardia Nacional, de los bloqueos y también de lo asegurado. Aquí está todo el material asegurado. Como cité, 233 armas de fuego aseguradas. Adelante, aquí vemos las personas detenidas. Los resultados, que ya los cité. Adelante. Creo que es todo. Bien, estos son los eventos que se suscitaron en el fin de semana, pero sí quisimos como antecedente traer también como recordatorio de qué es lo que se está haciendo a nivel nacional, cómo la estrategia de seguridad va avanzando, dando buenos resultados, debilitando a las organizaciones criminales a través de aseguramientos importantes, aseguramientos que minan la base económica de estas organizaciones.
hay una situación importante que también se ha desarrollado dentro de la estrategia, que es el aseguramiento de metanfetaminas que son producidas en los laboratorios, que tenemos un trabajo que hemos estado desarrollando a través de estos meses, y que eso es una parte fundamental del apoyo económico que puede tener una organización delictiva. Las metanfetaminas tienen un precio elevado en el mercado, la cantidad que se produce es grande y bueno, de ahí obtienen sus ganancias para poder tener ese sostén las organizaciones delictivas. Entonces es una parte importante también de la estrategia, además de todas las acciones que fui citando, y de alguna forma pues las organizaciones van buscando cómo hacer para poder pues distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y poder ellos hacer otra, o también por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia donde a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad poco a poco se ha ido avanzando y minando esta estructura delincuencial. Es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con referencia a los eventos del pasado 12 de agosto, la que sigue, por favor. La Secretaría de Marina Armada de México, cuando se dieron estos actos de violencia en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, se les ordenó a los mandos que estuvieran al pendiente por si algún gobierno del estado pedía algún apoyo, y en donde sí se actuó de inmediato fue en Baja California, porque es área de influencia de esta Secretaría. Y ahí, la que sigue, por favor, en ese estado, en playas de Rosarito, en playa de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Cabe mencionar que en playas de Tijuana y Rosarito ya tenemos ahí desde hace aproximadamente mes y medio, en coordinación con el gobierno del estado, tenemos elementos ahí de la Secretaría de Marina, Infantería de Marina, de las operaciones especiales que están operando en el área. En ese momento les podemos decir que el día de la fecha se encuentran este estado de fuerza ahí en esos lugares, y el día de los eventos, cuando fue la reunión de coordinación con la gobernadora y todo el gabinete, pues ahí se nos designaron ciertas tareas que estamos coordinando con el gobierno del estado, con la Policía Estatal, Municipal, con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa, y esos han sido lo que hemos estado haciendo desde el día de la fecha hasta el día de hoy, y vamos a continuar ahí apoyando en lo que se requiera y en lo que se pueda al estado, sobre todo al estado de Baja California, que es donde, repito, nuestra área de influencia, y desde luego Michoacán también, pero bueno, en Michoacán estamos en lo que es Lázaro Cárdenas. Nosotros, como ustedes lo saben, nuestra área de influencia son los estados costeros y desde luego los municipios costeros. Es todo lo que les podemos informar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora secretaria, secretarios, comandante. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, la judicialización de objetivos criminales que se discute en las mesas estatales de construcción de paz y seguridad, y la política de cero impunidad que desarrolla el Gobierno de México ha permitido generar detenciones muy relevantes, desmantelado estructuras criminales y reducido la capacidad logística y financiera de los grupos delictivos. Como ya lo decía el general secretario y lo ha dicho también el almirante secretario,
los decomisos de drogas, metanfetaminas, cocaína, el aseguramiento de armas y las detenciones han mermado esta capacidad criminal. Como reacción a estas acciones y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva. Como aquí se informó, en los estados de Guanajuato, Jalisco y Baja California, afortunadamente no hubo víctimas fatales, y en el caso de Ciudad Juárez hubo 11 que responden en un primer momento a una disputa entre dos facciones criminales en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, y el grupo de los Mexicles irrumpió y agredió a grupos de civiles, por lo cual ya hubo una respuesta en todos estos hechos, una respuesta eficaz y contundente de las fuerzas estatales y federales de seguridad que actúan en perfecta coordinación. Un dato muy importante que queremos traer a colación es el Registro Nacional de Detenciones. Si podemos poner la lámina. Este fin de semana, por ilícitos del Fuero Común y Federal, hubo 3,630 detenidos. Hablamos de una cifra que se da en todo el territorio del país durante 3 días, y este registro es parte de las reformas que este gobierno ha impulsado y que, además de ser público, pues ilustra la capacidad de reacción del Estado mexicano. También quiero señalar que en el caso de este fin de semana ha sido el tercer fin de semana, si podemos poner la lámina, el tercer fin de semana en lo que va del año de 2022 con menos homicidios dolosos, 196. Desde hace 4 meses no había habido un fin de semana con menos de 200 homicidios. Es decir, un caso es la propaganda criminal con eventos que tratan de generar impacto social, cobertura mediática, y otra cosa son el tema de los actos propiamente de violencia fatal. Queremos señalar, en adición a lo que aquí informaron la secretaria y los secretarios, que en el caso de Jalisco, por los eventos del 9 de agosto, hay 5 detenidos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República por la Sedena y la Guardia Nacional, y los mismos están ya próximos a ser judicializados. En Guanajuato hay 11 detenidos por los eventos de esos días, 4 fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y el resto ante la Fiscalía General de la República. En el caso de Ciudad Juárez, por los eventos ya descritos, hay un total de 12 detenidos que están ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero también se le habrán de acumular seguramente cargos de carácter federal. En el caso de Baja California, como ya se informó, 12 sujetos que participaron activamente en los hechos de violencia cometidos en Tijuana, Ensenada y Mexicali, no solamente fueron detenidos, sino que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República y fueron sustraídos del Estado de Baja California para presentarse directamente en la Ciudad de México ante la FENDO, es decir, ante la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Esto suma un total, por estos eventos, al momento que estamos informando, de 36 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, del Fuero Común y del Fuero Federal. Siguen en curso diferentes acciones de persecución criminal para poder detener a más sujetos involucrados en estos hechos, para lograr la vinculación a proceso y para, en su momento, obtener sentencias ejemplares por diversos delitos
que incumben tentativa de homicidio, utilización de armas de uso exclusivo del Ejército y demás que el propio Ministerio Público como representante social presente como imputación ante los jueces correspondientes. Sería cuanto. ¿Con quién empezamos ahí? Ahorita. Perdón. Muchas gracias. Buenas tardes, señor secretario, personal que nos encuentra aquí, compañeros. Mi nombre es Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, Noticias del Golfo. Señor secretario, Gabinete de Seguridad, según en relación a los hechos ocurridos en la frontera norte del país, analistas internacionales consideran que los hechos se deben de clasificar como actos terroristas. Hizo mención, más o menos, quien antecedió el uso del micrófono, del significado del mismo, por lo que no se debe de minimizar esta conceptualización. El gobierno mexicano, ¿cómo interpreta o contempla todos estos hechos que han habido violencia como primer punto? Y es un deber del Estado garantizar la vida y seguridad pública debido a lo que había comentado. El gobierno garantizará por lo menos los gastos funerarios de las víctimas. En la misma tesitura, el Estado realizará el pago del deducible de seguros de impuestos de los carros calcinados, de los autobuses y demás, y de los propietarios de bienes muebles o inmuebles que no hayan tenido seguro. Eso es como alguna medida o algún plan o un proyecto que se tenga en relación para recuperar pues, lo invertido de cada patrimonio de cada persona. Eso está ahí en mi primer punto. Bueno, nosotros sostenemos que hay una estrategia de seguridad que se trata de garantizar la seguridad en la persona y en las posesiones de los ciudadanos y que los hechos en la frontera norte pues están siendo atendidos de manera coordinada con los respectivos gobiernos estatales. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, en primera instancia, bueno, pues los gobiernos estatales vía las fiscalías o las instituciones encargadas de la justicia del fuero común, pues son las que atenderán ello si se da el caso de que un establecimiento o un vehículo no tenga seguro o que se dañó alguna otra propiedad, pues serán ellos los encargados de atender en primera instancia y nosotros vamos a seguir coadyuvando con los gobiernos estatales y municipales incluso para garantizar la seguridad de todos. Entonces, la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional, bueno, ¿o lo quiere minimizar el Estado? No, no es que querramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán ustedes, conocerán las cifras el próximo día 20. Hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones. En este caso, pues ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del Estado mexicano a esta problemática específica. Gracias. Aprovechando, quiero hacer un acotamiento que esto está aquí, secretario de Gobernación. Anteriormente le hice una pregunta al presidente en donde había pues unas agresiones a periodistas compañeros en Baja California Sur. Dijo que lo iba a tomar con usted y lo iba a ver con usted. Yo he tratado de buscar una cita también para exponerle a los compañeros, a las víctimas de estas agresiones que utiliza el gobierno del Estado, pues esta plataforma
estructura política para agredirlos. Entonces, no es que lo diga yo, no sé si se juntó, ya tuvo alguna reunión con el gobierno del estado referente a esto, de periodistas demandados. Entonces, sí me gustaría que nos pudiéramos tomar el tema. Le comento que precisamente 1 o 2 días antes de que usted hiciera esa pregunta aquí en la conferencia mañanera, habíamos estado la secretaria de Seguridad Ciudadana y un servidor en La Paz, en una reunión precisamente con grupos de empresarios, de universitarios, de sociedad civil, explicando cuál era la estrategia de seguridad y cuál era la situación. Al término de la misma, si mal no recuerdo, un ciudadano que se identificó como periodista me hizo del conocimiento que estaba siendo acosado por el Instituto Electoral de ahí de Baja California. En ningún momento refirió que fuese un asunto del gobernador o del gobierno del estado, sino específicamente señaló alguna represalia, si se le puede llamar así, de alguien creo que del vocal o de la vocal del Instituto Electoral. Quedó de comunicarse conmigo, no lo ha hecho hasta la fecha. Después de su pregunta en la mañanera, yo hablé con el gobernador y el gobernador me dijo que él no tenía tampoco ningún reporte de que alguien del gobierno y él mismo estuvieron instigando a ese o a otro periodista. En todo caso, pues yo le pediría que pase mañana por mi oficina, si le parece bien, ahí le espero a las 11:30 y con mucho gusto revisamos el caso. Secretario. Gracias. Daniel Escobar, de Proceso. Quisiera hacerle unas preguntas al general Luis Crescencio Sandoval que tienen que ver con el tema del operativo que usted describió hace unos momentos y de lo que sucedió en Jalisco y relacionado también con temas de Guanajuato. Primero, bueno, pues usted mencionaba que se tuvo una alerta de que estaban estos 2 jefes o líderes de grupos criminales, que al llegar lo que hubo fue detención de que no estaban estos líderes, pero que después hubo una especie de operativo o tratar de vigilar a ver si los podían localizar. Si es así, quisiera preguntarle, mucho se ha cuestionado también en torno al tema de por qué en los operativos se detiene a perfiles pues más bajos y no a las cabezas. ¿Quiere decir que estos líderes burlaron el operativo? ¿Cómo fue que lograron escapar pues de estas detenciones? Para empezar. En una operación que se desarrolla no se identifica nada más vamos sobre no, es sobre toda la organización delictiva. En este caso de Jalisco, repito, no sabíamos qué era esa reunión. La gente recibió la alerta y se estableció un operativo para ubicar, detectar y actuar en contra de ese movimiento de vehículos de la delincuencia organizada con gente armada. Repito, llegan al lugar y hay una agresión. Esa agresión, una agresión fuerte, que da inicialmente unos resultados. Pero no es de que pues buscamos al líder, ¿no? Pues los que en algún momento están o tenemos la oportunidad de detenerlos, detenemos. O si hay una agresión más fuerte y donde pues muchas ocasiones también resultan fallecidos. Ya posteriormente de la detención, cuando se ponen a disposición, es cuando vamos viendo quiénes son, los nombres, las personas. Se consulta ya con las bases de datos que tenemos sobre las organizaciones delictivas y en muchas ocasiones se ha detectado que de los detenidos hay algunas pues unos elementos o delincuentes que son parte importante de las estructuras, pero no es que se centren las operaciones a determinados niveles de la organización, ¿no? Porque no sería esa la manera de, pues de alguna manera llegar a debilitar todavía más estos grupos delictivos. ¿Por qué no ir pues por las cabezas? Cuando se hacen operaciones generadas por inteligencia militar,
Eso es diferente, porque inteligencia militar centra los esfuerzos sí sobre una persona, sobre un objetivo, sobre un líder importante dentro de la estructura. Y se organizan la operación para ir sobre ese blanco que se identifica. Aquí fue, como decía usted, por los movimientos que les fueron reportando. Y en específico preguntarle por estos líderes, habla del RR y de la PA, que pudieran ser estas dos cabezas o estos dos líderes que pudieron estar reunidos, pero preguntarle, el hecho de que no hayan sido detenidos no quiere decir que no hayan estado justo en esta reunión. No, pudieron haber estado porque esa fue la información que obtuvimos, que era una reunión entre ellos. Obviamente la organización delictiva, los que en algún momento estuvieron ahí, pues van a facilitar la huida de sus líderes, ¿no? Va a haber quienes se enfrenten con nosotros o nos agredan a nosotros para fijarnos al área, al terreno donde estamos, y van a buscar que se vayan, ¿no? Quizá eso haya sucedido porque la información que posteriormente se obtuvo es que estaban ahí. Y como lo cité, también generado de esto, el grupo delictivo quizá pensó que sí los habíamos asegurado cuando no fue de esa manera, ¿no? Finalmente, bueno, lo que tiene que ver con el RR, de acuerdo con la información que seguramente ustedes también tienen, lo que se publica en proceso es que se ha sido detenido ya en 12 ocasiones, se ha quedado libre. Esto por diferentes, tiene incluso órdenes de aprehensión. ¿Cuál es lo que ustedes han encontrado, la razón por la que ha logrado siempre quedar libre después incluso de detenciones o de tener este tipo de órdenes de aprehensión, además de que pues es un líder, como ustedes lo reconocen? Pues esa parte, nosotros lo que hacemos es la detención de estos grupos delincuenciales, los ponemos a disposición de las autoridades. Ya después de ponerlos a disposición de las autoridades, nosotros ya no tenemos injerencia en el proceso, solamente ratificando pues las declaraciones del personal que haya participado en esas detenciones, y ya no le damos o ya no participamos en el proceso, ¿no? Ya son otras autoridades que son las que se encargan de esa parte. Ya no podemos influir más que con nuestras declaraciones, con la información que proporcionamos al Ministerio Público para poder procesar a estos delincuentes, ¿no? No sé si el secretario de Gobernación tenga, muchas gracias, general, no sé si el secretario de Gobernación tenga información respecto de todas estas detenciones o intentos de detenciones que se han hecho a este personaje, y más allá de que mencionan ustedes de que pues se trata de actos propagandísticos de las propias organizaciones criminales, ya el hecho de que rebasen la frontera y que ya se ataque a personas, a civiles que no tienen nada que ver, el presidente los ha mencionado incluso, bueno, sí, como personas inocentes. Si hay un mensaje todavía más fuerte para las autoridades por parte de estas bandas delincuenciales, porque una cosa pues es la quema de vehículos y otra cosa es que ya asesinen incluso hasta menores de edad. Gracias, sería todo. Bueno, evidentemente que tenemos información sobre la persona que usted menciona, de la situación judicial en la que se encuentra. Entenderá que por la naturaleza de nuestro encargo nosotros no podemos revelar el estado que guardan, los procesos que enfrente, ni podemos prejuzgar sobre el por qué fue liberado en una o en dos ocasiones. Y reitero que pues parte del trabajo de todo el gobierno federal y específicamente del Gabinete de Seguridad es intentar o coadyuvar en el caso de órdenes de aprehensión, pues que éstas sean ejecutadas y en todo caso que se resguarde el orden público. Bueno, es lamentable que se hayan suscitado hechos que afectaron lamentablemente a lo que conocemos como la población civil. En términos generales estamos hablando de eventos que se dieron que tienen mucho de propagandístico. Evidentemente pues no podemos ocultar que hay daños en vehículos, en establecimientos mercantiles, pero de manera inmediata y coordinada
el gobierno federal está con los estados ya trabajando de manera conjunta, se reforzó incluso con personal militar o de la Guardia Nacional la presencia básicamente en Baja California, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, y se está pues trabajando, atendiendo de manera coordinada con los estados. Bueno, pues aquí. Y ahorita vamos de aquel lado y allá atrás también. Secretario, buenas tardes. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Me gustaría primero preguntarle, no sé si el secretario de la Secretaría de la Defensa puede responder esto o el subsecretario Mejía, ¿qué tanto tiene que ver en cuanto a la violencia en Jalisco y Guanajuato, los reacomodos dentro de la dirigencia del cártel Jalisco Nueva Generación? Y si ante esta disputa por el liderazgo de este grupo delictivo se prevé que pueda haber o desencadenarse más hechos de violencia. También al subsecretario Mejía, ahora que habla de generar, de los objetivos de estos grupos delictivos que buscan generar psicosis, si está descartado que pueda haber un trasfondo político o algún vínculo con organizaciones políticas. Y, secretario, preguntarle si estas organizaciones están respondiendo de esta manera a las acciones del Estado. ¿Se va a revisar la estrategia? ¿Va a haber ajustes o un replanteamiento de toda la estrategia de seguridad, sobre todo para evitar lo que ocurre en Chihuahua, donde pues estas acciones que si bien pues señala por parte del gobierno que son propaganda, pues sí derivaron en la muerte de personas, sobre todo de civiles inocentes, y en este caso pues también un niño entre las víctimas? Muchas gracias. Bueno, yo le diría contundentemente que la estrategia de seguridad del Gobierno de México está dando resultados. Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas. Hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva y secuestros, hay delitos de los considerados como de alto impacto que ostensiblemente van a la baja. El secuestro es uno de ellos, el robo a casa habitación, el robo a establecimientos, y todos los delitos de alto impacto van a la baja. Algunos, como el homicidio doloso, pues todavía a la baja, a pesar de que ya es sostenida, pues tenemos que seguir reforzando la estrategia para disminuirla al mínimo. Entonces, la estrategia de seguridad del Gobierno federal es una estrategia que está dando resultados. Ricardo, por favor. Sí, evidentemente que todas las acciones que se han desplegado, los aseguramientos que aquí se dan cuenta de metanfetaminas y de cocaína que ha hecho tanto la defensa como la Marina, pues están impactando en estos grupos criminales. Y evidentemente también, como aquí se ha informado, ha habido objetivos muy relevantes de todos los grupos, porque este gobierno no privilegia ningún grupo, se judicializa, se actúa y muchos de ellos se les detiene en flagrancia, pero sí hay grupos que evidentemente han sido mermados y están tratando de pues mostrar cierta fuerza a través de generar estas acciones de violencia o de propaganda criminal. Pero la respuesta del Estado ha sido muy eficaz. Decíamos hace unos momentos, 36 detenidos que ya están presentados ante el Ministerio Público y en breve todos van a ser sometidos a proceso penal. Sigue la persecución criminal, seguramente en unas cuantas horas habrá nuevas noticias al respecto, pero eso es parte de una eficacia en la persecución y que hay un despliegue como no había antes ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Guardia Nacional, y tenemos plena confianza en que esto se va a resolver y el gobierno pues actúa de manera muy coordinada desde el Gabinete de Seguridad, desde la coordinación con la secretaria Rosa Isela Rodríguez y en todas las mesas, y eso permite que haya una respuesta rápida frente a este tipo de ilícitos. El caso de Ciudad Juárez responde a un patrón más de carácter local, ahí entre grupos muy arraigados en Juárez,
porque siempre que hay algún evento en centros penitenciarios hacen reacciones. Hoy fue evidentemente mayor y muy lamentable que hayan emprendido acciones contra la población civil, pero ya varios de ellos están detenidos, ya están sometidos a la autoridad correspondiente y seguramente habrá más al respecto. Es que no le… Guanajuato tuvieron que para tener estos vínculos con la disputa por la diligencia del gasto público no general, debido a esta disputa puede desencadenarse más hechos violentos en el futuro en estas entidades. No, no es que se vaya a generalizar esto, ¿no? Pero sí tomamos algunas acciones o tomamos providencias sobre lo que pudiera suceder, aunque no tenemos identificado que esto se esté generalizando. Simple y sencillamente es algunos lugares donde se está presentando y generado, como ya lo dije, por algo que sucedió. Jalisco, Guanajuato, fue porque ellos pensaron que teníamos a esos líderes, ¿no? Lo que sucedió en Michoacán, los bloqueos, pues fueron por la detención que hicimos de estos grupos, de esta cantidad de gente perteneciente a Cárteles Unidos. Pero no es una cosa que se generalice, ni tampoco la violencia está generalizada. Por eso tenemos dentro de la estrategia las áreas donde se están atendiendo. Tenemos 50 municipios prioritarios donde está enfocado el esfuerzo de todo el Estado mexicano para garantizar la seguridad. Y dentro de esos 50 municipios, pues hay momentos en que se incrementa el nivel de violencia y tenemos que atenderlo de alguna manera dentro de la estrategia, alguna acción que vaya tendente a bajar esos niveles de violencia o cantidad de homicidios, pero no es que se identifique que pueda generalizarse, ¿no? Que pueda incrementar, desatar las dosis de violencia por los pleitos entre los líderes de esta organización. No, quizá las fronteras como Tijuana sea un área sí donde el enfrentamiento de las organizaciones sea más difícil de quitar, porque precisamente están en el límite donde se realizan territorialmente, el límite donde se realizan estas actividades ilícitas, y va a ser difícil poder eliminar por completo eso, y va a seguir permaneciendo en diferentes niveles de violencia entre ellos. Puede seguirse dando, pero no generalizarse a todo el país. Pues allá atrás, ¿no? Más bien que se quiten. Sí, buenas tardes, Demián Duarte del Sonora Power. Para la secretaria o bien para el subsecretario, preguntarles si estas situaciones, sobre todo en la región noroeste, de violencia, no las han vinculado con una serie de detenciones importantes que se han dado en la región, en particular en Rosarito, también en Altar, y con el decomiso muy fuerte que se dio justamente el fin de semana, creo que el jueves pasado, en el retén militar de Querobavi, de más de 1.500 kilogramos, válgame pues, de sustancias. Y para el secretario de Gobernación, llama la atención, señor secretario, que mientras estos hechos ocurren y se convierten rápidamente en noticia en los distintos medios de comunicación, pues distintos representantes de los partidos de la oposición estén tratando de aprovecharlos políticamente. Me llamó la atención un video que subió el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigiendo, válgame, que se dé un golpe de timón en la Estrategia Nacional de Seguridad, reclamando la desaparición de la otrora Policía Federal. Preguntarle su opinión sobre este ánimo de parte de algunos personajes de la oposición de aprovechar el momento a su favor. Gracias. Bueno, yo creo que el señor Cortés extraña
la oscura noche de Calderón. No sé, el secretario de Marina si quiera comentar al respecto de los decomisos. De los decomisos. Ah, fue de ustedes. Ese aseguramiento efectivamente fue en Sonora, en Querobavi, el puesto militar de seguridad de Querobavi. Ahí tenemos una infraestructura importante con equipo no intrusivo que nos permite realizar revisiones a los vehículos, principalmente los de carga que transitan hacia el norte y hacia el sur. Ya en la actualidad hacemos en las dos vías este tipo de revisiones, y sí, efectivamente fue el aseguramiento en puestos militares de seguridad el de mayor cantidad de metanfetaminas, ¿no? Más de 1,5 toneladas de metanfetaminas en un tráiler, ¿no? Este puesto militar de seguridad tenemos los horarios de trabajo es permanente, relevamos al personal de acuerdo para darle el descanso, pero lo que buscamos es que el puesto sea de manera permanente y que esté detectando lo que ahí se puede transitar. Adicionalmente, como el área también es susceptible de ser rodeada, hay caminos, hay brechas que pueden ser utilizadas para saltar el puesto militar de seguridad, pues complementamos esa parte con reconocimientos terrestres de las unidades que ahí tienen la responsabilidad para poder identificar movimientos irregulares que se den por las brechas, que normalmente es tránsito ilícito de sur a norte o de norte a sur, ¿no? Sí. Incluso yo complementaría con la intervención del secretario de Marina, que puede explicarnos también lo que ellos han estado trabajando, no nada más de decomisos, digamos, en mar abierto o en alta mar, sino también con trabajo de inteligencia, cómo se ha podido decomisar una cantidad histórica en drogas químicas o en precursores químicos o en fentanil. A ver si pueden poner la tabla, ¿no? Bueno, en lo que va de febrero a la fecha, y esto de una u otra manera afecta a las organizaciones criminales y se pelean entre ellos y se genera esa violencia, ¿no? Y esto yo creo que ustedes lo pueden comprobar, ustedes lo pueden ver, que cuando suceden ese tipo de cosas entre ellos se pelean porque pues el mercado es muy grande y pues si se les corta el camino de la droga, pues se enojan, se molestan y es entre ellos, ¿no? Como pueden ver esta tabla de febrero a la fecha, llevamos decomisados en el mar, sobre todo en el Pacífico, cerca de 16 y cacho de toneladas de cocaína. Eso es, pues en dinero, fíjese nada más la cantidad que es, ¿no? Y todos los detenidos y todas las embarcaciones, motores fuera de borda. Y se continúa, es un trabajo que se lleva a veces 4, 5, hasta 6 días siguiéndolas hasta que logramos detenerlas. No voy a mentir, hay veces que se nos escapan, sí es cierto, hay que reconocerlo, pero la gran mayoría se detiene, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Gracias, secretario. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Quisiera preguntarle al secretario Crescencio, ¿cuál fue el móvil o lo que detonó en Baja California la quema de los vehículos? Nos explicaron ya de Guanajuato, Michoacán, en Jalisco, pero en Baja California, ¿qué fue exactamente lo que motivó que se hiciera estos actos de quema de vehículos? Ahí en lo que sucedió en Tijuana,
No tenemos identificado un móvil específico que hubiera sido porque se detuvo a alguna persona, porque hicimos un aseguramiento. No está identificado de esa manera porque no hubo ninguna situación de este tipo, ¿no? Sí tenemos una cantidad importante de tropas, como ya cité, ahí realizando la actividad dentro de la estrategia, pero no hay algo que pudiéramos de manera específica identificar lo que nos genera también de que fue publicitario. Si no hay algún motivo, si también la manera en que actuaron fue nada más incendiando vehículos, no atentando contra la ciudadanía, entonces buscaban quizá un efecto publicitario hacia el otro grupo. Mencioné yo que son 3 grupos delincuenciales que están ahí, o a lo mejor hasta hacia las autoridades para mostrar quizá la posibilidad que tienen o que pudieron presentar al incendiar en diferentes lugares, aunque creo que no presenté el mapa, pero todos se dan en una sola área, digamos hacia las afueras de Tijuana, hacia la parte, si mal no recuerdo, sureste de Tijuana, es donde están ahí concentrados los vehículos incendiados. Entonces, más bien fue esa parte de publicidad, ¿no? Como también lo citó el señor presidente en la mañana. Un acto de publicidad de los mismos grupos de delincuencia organizada. Sí. Repito, la frontera es un área que quieren tener la presencia del área. No pueden mantener el control, no solamente presencia para realizar sus actividades ilícitas. Entonces es un choque entre los grupos, es también mostrar la capacidad que tiene uno sobre el otro, es generar pues de alguna manera o hacerle saber al otro grupo su capacidad operativa de respuesta. Gracias. Buenas tardes, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarles qué se ha hecho para cortar los circuitos financieros del crimen organizado y por qué no está aquí el titular de inteligencia financiera y lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, esta es una conferencia de prensa del gabinete de quienes integramos el gabinete de seguridad. Trabajamos coordinadamente, no nada más con la unidad de inteligencia financiera, sino con las diferentes áreas de la administración pública encargadas de los delitos financieros, encargados de la estrategia de combate a ese rubro de la incidencia delincuencial. Hay, desde luego, un trabajo muy avanzado de aseguramiento o de decomiso, incluso de cantidades importantes de dinero que se ha detectado y se ha comprobado que procede de actividades ilícitas. Nada más, sin que pueda entrar en mayor detalle, yo les diría que al día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación tienen detectados aproximadamente 13,000 o asegurados 13,500, 13,700 millones de pesos, producto de actividades ilícitas, muchos de ellos, mucha de esta cantidad relacionada con bandas del crimen organizado, y hay
pues toda una estrategia jurídica del gobierno federal para que esos recursos puedan ser destinados, entre otras cosas, al combate a la delincuencia y a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero tengan ustedes la certeza de que se trabaja de manera coordinada y desde luego que hay una estrategia financiera para ir cortando las redes de financiamiento de actividades ilícitas. Y ese financiamiento, bueno, se han detectado también empresas que están dentro de ese lavado de dinero. Sí, es todo un entramado, no es nada más se trata de mantener en cuentas, en bancos o en inversiones, recursos, sino se detecta toda una trama financiera en la que participan desde luego personas físicas, personas morales. Hay algunos casos incluso en que participan personas morales de origen extranjero y en todos ellos las unidades, tanto de inteligencia financiera como Procuraduría Fiscal, las autoridades hacendarias y de las áreas correspondientes de la Fiscalía General de la República trabajan de manera coordinada. Sí, ya nomás por último, o sea, acaba de un trascendido que el viernes pasado que salió en Cuba, hubo una irrupción de criminales y mataron en un hospital de Ecatepec a varios doctores y uno de esos médicos era cubano, según es un trascendido, puede ser una noticia falsa. Yo me imagino que fue una noticia falsa, ¿no? Pues es una mentirita porque nosotros no tenemos ningún, hasta este momento ningún reporte de ello. De hecho, lo que yo le podría señalar es que los médicos cubanos que están en Nayarit, están en Nayarit, están en Colima y algunos que están por tras no en Ecatepec, a Tlaxcala, así que pues debe ser una mentira. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, dice que va a ser una nada más. Señor secretario, Carlos Guzmán de ABA Noticias 4 Media de Veracruz. Nada más para consultarle con respecto a lo que sucedió con estas declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, en la cual habla de cobrarle, le pide a los integrantes del crimen organizado cobrarle las facturas y no lastimar a la ciudadanía. Políticamente, ¿qué es lo que se ha hecho por parte de la Secretaría de Gobernación? Gracias. Bueno, yo le diría con todo respeto a la alcaldesa que creo que pues a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No les daría mayor importancia. Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia, pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión allí por los vehículos y seguramente eso, pero pues lo importante es que aquí están trabajando las autoridades municipales sin ninguna distinción en Baja California, en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, autoridades estatales y autoridades federales de manera coordinada. Bueno, aquí ya dos atrás porque hay que trabajar. Secretario, yo quisiera preguntarle al señor general, si me lo permite. Estos despliegues operativos que tiene la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, presencia no significa necesariamente efectividad. Y quiero ejemplificarlo porque se desplegaron más de 12,000 elementos en dos estados que usted mencionó, en Baja California, en Baja California y en Jalisco, para detener a estos personajes. Y solamente se detuvieron a 36 personas. 12,000 soldados del Ejército Mexicano, capacitados, perfectamente capacitados y con el armamento necesario, y solamente hubo 36 detenciones. Y las detenciones de Guanajuato fueron realizadas por la Fiscalía del Estado. Preguntarle si esta presencia en realidad significa efectividad. Tenemos, los números que usted nos ha mencionado son enormes, 115,000 elementos de la Guardia Nacional, pero al final del día la gente lo que pedía era que hubiera presencia de la Guardia Nacional y tardaron mucho en llegar. Me gustaría saber si esto es real, si hubo reacción inmediata de la Guardia Nacional ante estos sucesos y también preguntarle esta tardanza o este tiempo. Usted decía que no se afectaba a la población,
pero al robarle el vehículo, al atacar un comercio, al simplemente poner en riesgo a la población, ya es un ataque a la población civil. Bueno, ¿Qué va a hacer el ejército mexicano? Perdóneme. Bueno, yo si me permite. Sí, nada más, si me permite concluir, secretario, para redondear la idea, ¿qué va a hacer el gobierno federal para garantizarle a la ciudadanía, a la población, de que estos actos no volverán a repetirse? ¿Cómo lo van a poder lograr? Con este despliegue se vio que no sucedió. Bueno, Muchas evidentemente gracias. que no coincidimos con su opinión respecto de que si presencia es o no efectividad. Yo le digo, pues ahí están las cifras, ha habido una baja en la incidencia delincuencial, hubo en estos casos respuesta inmediata de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente, más allá si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o Fiscalía General o elementos de la Guardia Nacional. Yo le diría que no nada más el fin de semana, siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Pero además le diría que el combate al delito tiene 3 fases. La primera es la prevención, la segunda es la procuración de la justicia y la tercera es la impartición de justicia. Y que no le quede duda a nadie, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina de México están trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin distingo en todos los rincones del país. No es una tarea fácil, pero están dedicados a ello y lo hacen de manera coordinada con autoridades estatales y municipales. ¿Quién iba a explicar lo del...? Vamos a ratificar lo que ya mencionó el secretario, que efectivamente la eficiencia de nuestro personal, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, se ve aquí todos los días 20. Mostramos aquí los resultados de lo que hace toda la fuerza, todo el Estado mexicano en contra de las organizaciones criminales. Si no hubiese eficiencia, pues esos resultados no estarían como están. El señor presidente hoy en la mañana les presentó aquí la curva de los homicidios. En la presente administración, cómo hubo una fase de contención de todos los homicidios, y esa contención representa eficiencia en el trabajo de la gente que está desplegada. Si no fueran eficientes, entonces tendríamos, como también lo ha mencionado el señor presidente, una tendencia como venía desde hace muchos años hacia la alza. Entonces fue una contención importante, un trabajo importante en la eficiencia que ha desarrollado la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, y en estos momentos, ahí lo vieron en la mañana los que estuvieron, una reducción importante del 21 y en lo que va del 22. Entonces ahí se ven los resultados de toda la fuerza. Qué bueno sería, porque nos permitiría a lo mejor hasta tener resultados más importantes, que en el momento de patrullar las áreas donde sabemos que existe delincuencia, salieran los delincuentes, pero no es así. ¿Ya? Donde entramos, patrullamos, tenemos presencia, obviamente se esconden, y eso le cuesta a uno trabajo encontrarlos, ¿no? Entonces es difícil. Aquí lo que sí nos es muy favorable es la denuncia ciudadana. Si los ciudadanos nos ayudan con su denuncia, en dónde están, por dónde los vieron, dónde ubican que entran, pues nos auxilian mucho a cumplir con esa tarea, porque si no es complicado. Repito, ojalá salieran. Si sabemos que en Tijuana, en Ciudad Juárez o en cualquier ciudad de nuestro país tenemos identificado a lo mejor las colonias donde hacen presencia, pues sería hasta fácil
para la Guardia, para el Ejército, para la Armada, ir a hacer presencia con pocos efectivos para enfrentar a quienes ahí estén, pero no sucede así, no es la lógica de lo que sucede. Lo normal es que se escondan, por eso tienen su estructura de halcones, para poder identificar cuál es el movimiento de todas las autoridades, por dónde van y obviamente esconderse o salirse de las áreas donde tiene uno la presencia. Una precisión. Me gustaría saber, ¿tienen órdenes de no dispararle a los criminales? No, tenemos la orden de apegarnos a lo que establece la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Esa Ley Nacional de Uso de la Fuerza establece los niveles de uso de la fuerza por parte de las autoridades. Ahí establece cómo debe de responder el personal que se apega a esta ley, cómo debe de responder en base a a la agresión que esté recibiendo, ¿no? No puede ser igual la respuesta de alguien que no tiene armas a alguien que sí tiene armas y que amenaza la vida del personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. ¿Perdón? Las denuncias que usted dice que de la ciudadanía, ¿en qué medio? En todos los mandos, todos los estados tienen tanto personal de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, la Guardia Nacional, tienen teléfonos locales donde se les da publicidad para que ahí se reciban las denuncias ciudadanas. ¿Okay? Pues ahí ya después terminamos allá atrás. Si no, no nos vamos a ir hoy. Secretario, buenas tardes. Omar Niño de San Luis Potosí de O Noticias. Mi pregunta es, ustedes ya nos dieron lo que sucedió de manera focalizada en cada punto. Sin embargo, se dieron ataques sistemáticos de diferentes cárteles en el lapso de una semana. Este análisis que ustedes hacen es de que fue una cuestión de propaganda, pero yo les preguntaría, yendo más allá, ¿no fue un mensaje al gobierno? Porque finalmente también se cambió la manera de estar realizando estos ataques, porque antes eran, como se mencionaban, entre las bandas delictivas. Ahora fue un ataque sistemático de diferentes cárteles a lo largo y ancho del país, por lo menos en dos zonas importantes. No es un mensaje para el gobierno atacar a la sociedad civil por algún motivo. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Mire, yo creo que sostenemos que tiene mucho de propagandístico. Le voy a dar un ejemplo. Nada más en el último día del año pasado, en París, quemaron 874 vehículos. Anoche u hoy en la madrugada, en las mismas calles de París, creo que son 17 vehículos quemados. Ayer o en la madrugada de Los Ángeles, 7 vehículos. Son evidentemente pues actos propagandísticos para pues generar alguna sensación, a veces hacia bandas rivales. Yo diría que hay un trabajo efectivo del gobierno mexicano, del gobierno de México, como lo repito, un trabajo coordinado, y le diría a la ciudadanía que el gobierno federal está ocupado y preocupado para garantizar la seguridad de todos. No podemos detallarles si esperamos o no en determinado punto o en determinados puntos más acciones como estas, porque entenderá que nosotros tenemos que estar, las áreas de inteligencia del gobierno federal pues tienen que estar haciendo en todo momento un análisis de la situación para ir tomando decisiones. Y nada más puntualizaría sobre la pregunta de hace rato de si había o no instrucción yo les diría que parte de la transformación que está viviendo el país es que dos instituciones como lo son el Ejército Mexicano y la Armada de México y ahora la Guardia Nacional viven una etapa distinta
¿A poco ustedes han escuchado de violaciones a los derechos humanos? No, hay un trabajo profesional y comprometido de nuestras Fuerzas Armadas con la sociedad mexicana y respetuoso de todo el entramado jurídico y de protección de derechos humanos que se ha venido construyendo a lo largo de estos años. A ver, allá. Perdón. Esto no fue, esto ya lo dejamos claro, no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda. Algún día, si tiene oportunidad, platicamos qué significa acciones terroristas. Secretario, una más, nada más preguntarle, dentro de esta agenda de crisis que deja esta semana con estos ataques, ustedes como Gabinete de Seguridad tienen un planteamiento de un cambio en el esquema de cómo están enfrentando a la delincuencia. Seguirán por el mismo camino, pero ahora, ¿cuál será el mecanismo para evitar que los cárteles de la droga estén afectando a la sociedad civil? Bueno, yo sostengo, y lo dijimos hace un rato, la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados, y cuando las cosas dan resultados, pues no tiene por qué cambiarse. Desde luego, todos los días revisamos la estrategia, a veces hacemos ajustes en algunos parámetros, pero podemos decir con toda franqueza a usted y a los mexicanos que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados, y que en el informe que se presentará el día 20, pues ya se conocerá cómo está a la baja la incidencia delincuencial. Pues allá atrás, ya para terminar. Bueno, yo creo que si fuese un delito como el que usted menciona, pues sale del fuero de lo común. Yo podría decirle que sabemos que la Fiscalía General de la República está en proceso o ya trajo los casos, y serán ellos y después las autoridades judiciales quienes clasifiquen o reclasifiquen los delitos. Mi nombre es Fabiola Sánchez, trabajo para la agencia internacional AP, Associated Press. Para el general Crescencio Sandoval, esa estrategia que ustedes han decidido de enviar elementos del Ejército, de la Guardia Nacional a los sitios donde se están dando focos, quería preguntarle, general, si esto es sostenible. Ustedes se han establecido un límite hasta dónde van a enviar efectivos a estas zonas cada vez que se da una situación como esa. Y también sobre lo que usted señalaba, y también señalaba el subsecretario Mejía, que esto forma parte de una propaganda criminal. ¿No temen ustedes hacerse parte de esta propaganda en el hecho que cada vez que sea una situación ustedes van y refuerzan, y eso genera toda una estructura que al final favorece una estructura donde ellos al final logran su objetivo, ¿no?, que es llamar la atención, y ustedes no temen caer en esa situación? Gracias. Bien, esas fuerzas que mandamos para reforzar en las diferentes áreas son parte de la estrategia. La estrategia, como cité, podría de alguna manera iniciarse desde la creación de la Guardia, una fuerza que necesitaba nuestro país para poder atender la seguridad pública, una fuerza que dentro de la estrategia se planteó tener una presencia territorial que no existía en nuestro país. El señor presidente lo ha mencionado en múltiples ocasiones, cómo la Policía Federal que teníamos no creció en muchos años, eran máximo 20,000 efectivos. Hoy en día la Guardia Nacional tiene 118,000 hombres, con una presencia territorial muy importante. La presencia también genera disuasión, la presencia nos da la oportunidad de actuar en beneficio de la sociedad.
Tenemos 3 años de que se creó la Guardia Nacional y va a ir avanzando. Año con año están establecidos metas de reclutamiento de personal de la Guardia para poder tener esa presencia. Esa es parte de la estrategia que se planteó. Así como otro tipo de situaciones, una fuerza dedicada a atender el secuestro, que está dando excelentes resultados, es parte de la estrategia. Una fuerza que ahora se creó para lo de los homicidios. Dentro de la parte de Fuerzas Armadas, una parte de la estrategia es precisamente conformar estas fuerzas de tarea que puedan ayudar a los estados donde se presenta una situación que requiere una atención inmediata. Son fracciones de la estrategia planteadas de alguna manera para poder incidir en esa seguridad que queremos para todos los mexicanos. En un área hay una cantidad determinada de efectivos del Ejército, efectivos de la Armada, efectivos de la Guardia, pero tenemos todavía esa posibilidad de emplear esos efectivos como parte de esa estrategia. Y quisiera mencionar que ha dado buen resultado. A lo mejor no tenemos una gráfica, pero normalmente luego la presentamos los días 20, es como los homicidios, o en la gráfica de los homicidios, los momentos en que ha empezado a tener una reducción, coincide con el momento en que se crea la Fuerza de Tarea México, en el momento en que se crean las fuerzas regionales para atender esta parte, cómo las hacemos dentro de la estrategia también. No esperamos a que suba un estado en niveles de homicidios, sino desde el momento en que se identifica algo irregular, un inicio de incremento, ahí va a actuar, ahí va a reforzar, ya sea de manera regional o de manera nacional. Pero estamos pendientes del comportamiento, porque esta es una parte de esa estrategia. Entonces tenemos que saber dónde emplear esa fuerza, dónde utilizarla, la cantidad de personas que tenemos que mandar para reforzar, los lugares específicos quizás donde tenemos que actuar para poder garantizar la seguridad. Entonces no es una reacción, no es algo que se nos ocurrió como parte de qué hacemos para poder atender una situación, sino es parte de una estrategia que ya está planteada y que nada más la vamos aplicando conforme se va analizando pues el día a día que hacemos con el señor presidente para poder determinar las acciones que realizamos dentro de la estrategia. ¿La manipulación de estos grupos delictivos que buscan crear toda esta situación de propaganda? No le escuché. Perdone, ¿no le preocupa que ustedes, que las fuerzas de seguridad puedan caer en esta situación de manipulación que buscan los grupos delictivos cuando hacen todas estas acciones para llamar la atención? Claro, al acudir a esos sitios, al contenerlos, ¿no temen que esto ayude a esta propaganda que ellos están buscando? ¿No temen, no le preocupa? No le alcanzo a entender. Perdone. Si no les preocupa caer en esta situación que ellos están buscando, los grupos delictivos, la situación que ustedes señalan de llamar la atención, de generar propaganda, ¿no temen ustedes caer en esta misma campaña que ellos están buscando? Yo creo que tenemos la capacidad para atenderlo. No considero que en algún momento podamos estar enfocados en la atención de esta situación y que tengamos pues la posibilidad de que los grupos puedan hacer pues otras cosas por las que nos están haciendo que distraigamos fuerzas, ¿no? La estrategia es reforzar en las capacidades que se tienen. En todos lados hay capacidades. Yo citaba que en 19 estados de entidades federativas, de las 32, en 19 la Guardia Nacional
es superior a las fuerzas del Estado, y en unas por varios miles. Pero no sumamos ni a la Armada, ni al Ejército, ni a la Fuerza Aérea, que somos las Fuerzas Armadas o tenemos hoy en día la facultad de estar trabajando en el ámbito de la seguridad pública. Entonces, la capacidad que tiene cada uno de los estados juntando todas sus fuerzas es importante. Es importante. O sea, no creo que podamos enfrentar una situación de esa naturaleza. Gracias. A ver, nada más para algo que quedó ahí en el tiempo. No fueron nada más 36 detenidos, fueron 3.630 detenidos el fin de semana, dentro de los cuales están estos sujetos, 12 de los cuales de Baja California ya están puestos a disposición de la Fiscalía en Delincuencia Organizada y se les trajo de Tijuana y de Mexicali para la Ciudad de México. Ya no está en manos de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, que dicho sea de paso, hizo muy buen trabajo para integrar, pero por la materia criminal y por el ámbito de competencia lo atrajo la Fiscalía General de la República. Ya hay suficientes elementos para imputarles diferentes delitos, desde el delito de delincuencia organizada, portación de armas de uso prohibido y demás, que son suficientes para generar procesos muy contundentes. Abonaría también que el despliegue pues, es permanente, como aquí se dijo, no responde a una coyuntura. Esa es la gran diferencia de la estrategia de seguridad, sino que hay un despliegue permanente y esto permite que en unas cuantas horas se pudo someter, detener y restablecer el orden público. Y ahora lo que corresponde es vincular a proceso y sentencias ejemplares, como ya se hace con los secuestros, como ya se hace con los feminicidios, y evidentemente esto también tendrá el efecto disuasivo correspondiente. Gracias. Muchas gracias a todos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.